Hola, ¿qué tal? Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bienvenidos a otra cápsula de fe. En la cápsula anterior reflexionamos en la llegada del apóstol Pablo a Éfeso y su encuentro con los creyentes que no habían recibido el Espíritu Santo. Versículos del 1 al 7 y hoy vamos a darle énfasis al versículo 8 del libro de Hechos, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. En el versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Recordemos que Pablo era fariseo y fue alumno de aquel entonces famoso maestro de la ley, Gamaliel. Esto lo podemos ver en Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Entonces Pablo, cuando llegaba a alguna ciudad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga para presentar el Evangelio de Jesucristo, a enseñar el reino de Dios, y presentaba todos sus argumentos delante de ellos, incluyendo su proceso de conversión. Si encontraba resistencia a aceptar las verdades de Jesucristo, entonces ya se dedicaba a predicar en las calles de la ciudad. Pero notemos algo muy importante, el mensaje que Pablo llevaba era el Evangelio de Jesucristo. El mensaje estaba centrado en presentarle a sus oyentes el reino de Dios. Hoy debemos preguntarnos qué mensaje estamos transmitiendo o qué mensaje estamos recibiendo. Vayamos a cuando Juan el Bautista comienza su ministerio y vamos a ver qué era lo que predicaba. En el libro de Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicaba en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de Juan, Jesús siguió predicando. ¿Y qué predicaba Jesús? Vamos a verlo ahora en el libro de Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Los otros apóstoles también predicaban lo mismo, como podemos ver en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Parece que todos coinciden en lo mismo. El mensaje central es enseñar acerca del reino de Dios. Y ya que vimos que todos los apóstoles y Jesús predicaban el mismo evangelio, veamos cómo inicia este mensaje del reino de Dios con Juan el Bautista. En el libro de Lucas capítulo 3 versículos 7 al 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, no calumnien y conténtense con su salario. Aquí podemos ver que los valores del reino son muy básicos: arrepentimiento, dar muestras de arrepentimiento del estilo de vida que no le agrada a Dios, compartir lo que tenemos, no abusar de los demás, no extorsionar, no calumniar y vivir de lo que ganemos honestamente. En ninguna parte de la Biblia menciona que el reino de Dios está fundamentado en la prosperidad económica, en las declaraciones, decretos y establecimientos, en vivir con un pie en el Evangelio y otro en el mundo.
En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tomemos un tiempo para reflexionar y vayamos de nuevo a la palabra y con toda sinceridad y humillados ante el Señor, busquemos en nuestro corazón qué estamos enseñando o qué fue lo que nos enseñaron. Escudriñemos la Escritura, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele el fundamento de nuestra fe. Si las bases están sólidamente ancladas en el mensaje de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles, o lo hemos contaminado con doctrinas de hombres, o si lo hemos acomodado a nuestra conveniencia. Oremos. Padre amado, gracias te doy, porque en este hermoso día tú me hablas. Tú hablas a mi corazón para preguntarme, ¿en qué está basada mi fe? Si en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, en los valores de tu reino, o en doctrinas erróneas que me apartan de dar frutos de una vida cristocéntrica. Ayúdame, Señor, a encontrar el verdadero camino a la santidad, a la obediencia. Guíame a buscar los tesoros eternos y así poder vivir al reino de Dios aquí en la tierra. Gracias te doy, Señor, por esta misericordia que tú tienes hoy conmigo. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bendiciones para todos. Búscanos en las redes sociales como Ventana Virtual Cristiana Radio.